¿Por qué decimos polacos a los catalanes? Quédate porque hoy toca salseo. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Si no me conocéis, yo soy Elena, encantadísima de conoceros. En el vídeo de hoy vamos a hablar de uno de los misterios más importantes que hay en la lengua española y es un término que utilizamos de manera peyorativa para referirnos a los catalanes. ¿Cuál es ese término? Polaco. Y vamos a investigar acerca de por qué los catalanes son vistos como polacos. ¿Equipo de investigación o equipo de la mierda? ¿Eso es bueno? ¿Es malo? Porque polacos. Polaco es un término peyorativo que existe en español y que se utiliza para designar a los catalanes. Y que incluso está recogido en el diccionario Collins. Mira, mira. Vamos a buscar polaco y como veis, si bajamos un poquito, aquí lo tenemos. Polaco, peyorativo, catalán. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Nada más y nada menos que en el Collins. Sus orígenes la verdad es que no están muy claros y hay muchas teorías especulativas acerca de por qué se utiliza polaco de manera peyorativa y volcándolo hacia los catalanes. Hay que tener muy presente que esta es una palabra que proviene del argot español y que por supuesto no la usan todos los españoles, si bien es cierto que todos la conocemos. De hecho, en Cataluña hay un programa muy conocido que se llama Polonia y que precisamente hace alusión a este peyorativo polaco a los catalanes. ¡Qué desastre! ¡Qué mal todo! ¿Hora de la defunción? 9:23, como a él le gustaba decir, un quart i mig de nou. Un quart i mig de 10! 9:24. Antes de retirar el cadáver, ponerle una sábana por encima. No quiero que lo vean el euskera y el gallego que están en planta. ¿Pero por qué? De hecho, también hay que decir que algunos catalanes utilizan este término de polacos para referirse a ellos mismos diferenciándose del resto de españoles y esto es algo que yo misma me he encontrado en mi canal. ¿Qué me han dicho a mí los catalanes? Te lo muestro al final del vídeo. ¿Pero por qué ocurre todo esto? ¿Por qué los catalanes son polacos? ¿Por qué polacos? ¿Por qué no otra cosa? ¿Y esto es bueno o malo para los polacos? Vamos a verlo. Primero vamos a ver los antecedentes de esta palabra. Si sabes de dónde he sacado eso, suscríbete porque eres de los míos. Históricamente el término polacos se ha utilizado en español en dos ocasiones como una forma de insulto o de difamación. Pero por favor, que no se me ofenda ningún polaco porque en español nunca hemos utilizado el término polaco para describir peyorativamente a los habitantes de Polonia. Así que, polacos, esto no va en contra de vosotros, sino que es más bien algo entre nosotros. Una de ellas ocurría a finales del siglo XVIII y el nombre se asociaba a una escuela de teatro madrileña a la que denominaban polacos en contraposición con los chorizos. No hay pan para tanto chorizo. Así que esta competición teatral de chorizos y polacos empezó aquí. De hecho, esto lo recoge la RAE. El nombre se supone que viene de uno de los directores de estas bandas teatrales que se llamaba Padre Polaco. De hecho, más tarde, en 1876, Mariano de la Rá adaptaría todo esto creando la obra Chorizos y Polacos, que es una popular zarzuela. Intrigando mis rivales, me alejaron de Madrid. Aunque de momento esto no tuvo ninguna vinculación con Cataluña. Y de nuevo este término volvió a aparecer alrededor de 1850 como nombre con el que denominaban a un partido político. En este caso era un partido moderado y que estaba liderado por Luis Sartorius, un político a quien erróneamente se le atribuía el origen de polaco. Y debido al comportamiento de este grupo político empezaron a usarse palabras como polacada, polaquería o polaquismo para encasillar a este grupo político muy marcado por el amiguismo y por la arbitrariedad. Este término cayó en desuso cuando murió Luis Sartorius, pero fue Benito Pérez Galdós el que rescató este término en 1880 con su novela Miau. donde aparece de nuevo. Incluso también aparece en la cuarta serie de los episodios nacionales del mismo autor. Como hemos visto, el término polacos ya era en español algo despectivo, pero todavía no para referirse a catalanes. ¿Qué pasó en Cataluña para que se les empezara a llamar de manera peyorativa polacos? Vamos a remontarnos con los orígenes de esta palabra. El origen de esta expresión peyorativa, llamar polacos a los catalanes, tiene unos orígenes muy oscuros con muchas especulaciones
especulaciones y que no está muy claro efectivamente cuál de ellos es el correcto. Así que yo os voy a comentar las diferentes posturas que existen para que vosotros decidáis cuál es la que más os encaja y la que os parece más razonable. Una de ellas son las relaciones comerciales que hubo entre Cataluña y Polonia y que sirvieron para generar estereotipos étnicos. Una teoría similar y que tal vez es la que yo más he oído es que la expresión hablar polaco nos hace referencia a hablar algo que no entendemos, que es muy difícil de comprender, que es muy complicado. Se dice que cuando los castellanos oían hablar a los catalanes, su lengua les sonaba tan rara, tan diferente y tan difícil que la comparaban con la lengua polaca. Aquí movent la bandera, que se l'emporta cap a casa, satisfet també després d'aquesta classificació? Perdona, ¿estás hablando polaco o qué hablas? De ahí nació el paralelismo entre catalanes y polacos, tal vez por la lengua. Otra teoría tiene que ver con que hubo soldados polacos peleando en la guerra de sucesión y que crearon mucha confusión a los enemigos. Esto también se ha aplicado a otras batallas y a otras guerras, como la Guerra de la Independencia Española y también la intervención francesa de 1823. Otros, sin embargo, creen que atribuir a los catalanes este adjetivo peyorativo de polacos se debe al paralelismo percibido entre el movimiento de independencia polaco del siglo XIX con los movimientos independentistas catalanes y vascos. Otros, sin embargo, señalan el periodo de la Guerra Civil, donde dicen cuando presuntamente los soldados sublevados en el frente de Aragón confundieron a las brigadas internacionales donde había polacos con republicanos catalanes. De nuevo, ahí tenemos el paralelismo. Ya digo, la de la lengua es la más popular y era una manera, sobre todo en el periodo del franquismo, de estigmatizar la lengua catalana y tacharla y tachar también a los catalanes de hablar una lengua muy rara, muy difícil. Yo creo que esto se pronunciaría algo así como Gzonst, Gzonst, creo, más o menos. Gzonst. ¡Oh! Muy bien, Gzonst, Gzonst. Gzonst. Y absolutamente incomprensible. Hago lo que puedo. Por eso es tan peyorativo. Y por último, hay quienes sostienen que todo se debe a una similaridad fonética entre las ciudades más importantes de ambos sitios. Por ejemplo, para Cataluña sería Barcelona, cuyo diminutivo es Barça, y la capital de Polonia, Varsovia, que ellos llaman Warszawa. Así que Barça, Warszawa... puede ser que vaya la cosa por ahí. Lo que está claro es que no se sabe, pero que sobre todo cuando estamos viendo partido de fútbol es habitual, sobre todo en zonas de Madrid, que alguien grite al equipo catalán polacos. Y que de hecho ellos mismos, los propios catalanes, también lo utilizan como seña de identidad, teniendo ellos mismos un programa de crítica política y humorístico que se llama Polonia. Como os digo, yo no os animo a utilizar el término polacos para hablar de catalanes, pero sí es cierto que me resulta muy curioso que haya un abanico tan amplio para explicar este fenómeno y que todavía no esté claro por qué se dice a los catalanes polacos. Pero como os digo, esto es algo que yo misma en mi canal me he encontrado, y es que algunas personas, al saber que vivía en Polonia, me decían: ¿y qué tal llevas el hablar catalán? Así que no deja de ser algo anecdótico, pero en fin, catalanes y polacos, yo os quiero igual a los dos, os denominéis como os denominéis y se diga más o menos. Y eso ha sido todo, así que polacos, catalanes, no catalanes, madrileños o de donde seas, muchas gracias por ver este vídeo. Recuerda que estamos de sorteo, te dejo toda la info aquí, ya sabes que te puedes suscribir aquí y que por aquí te dejo más vídeos para que pases un buen rato. Te mando muchos besos y nos vemos muy prontito. ¡Chao, chao! Tú, sí, tú, que acabas de terminar de ver el vídeo, suscríbete si no lo has hecho, que tengo un montón de contenido que está genial, de verdad que está genial. Suscríbete o vete a ver más vídeos. Venga, que te mando un abrazo enorme.